Buenas tardes, esta es la retroalimentación del taller número 1. La situación era la siguiente: se estudia la población de consumidores de la empresa Mangos que llevan 3 años con la marca con el objetivo de valorar un nuevo sistema de fidelización a través de puntos obtenidos por compra. ¿Sí? La fuga de clientes se ha detectado hace varios meses, por lo que es necesario saber sus opiniones acerca del sistema para poder implementarlo con las mejoras que ellos sugieran. Entonces, para realizar el estudio se cuenta con la base de datos de la empresa, que está compuesta por 128 clientes que llevan comprando en la marca 3 o más años, ¿sí? Que no son esporádicos. Y la información relevante de cada uno de ellos, que en definitiva es el género, el número de compras y el gasto realizado trimestralmente, en miles de pesos. Esas son las 3 variables. Entonces, lo primero que nos pedían era identificar las variables y su naturaleza. Bueno, tenemos el género, que era cualitativa nominal. Tenemos el número de compras, que es una variable cuantitativa discreta. Y tenemos el gasto, que sería una variable cuantitativa continua. Luego, en el apartado B nos piden elaborar un plan de muestreo para obtener la información necesaria para aplicar el cuestionario, ¿cierto? Que ya está validado. Y nos dan algunas especificaciones. Lo primero, que el tamaño óptimo de muestra que se debe determinar es para estimar el número medio de compras trimestrales. Por lo tanto, eso ya nos dice que vamos a tener que utilizar un determinado tipo de fórmula, ¿sí? Y nos dan el nivel de confianza del 96% y un error no mayor a 7 compras. Por lo tanto, ya tenemos todas las especificaciones y luego además nos indican que, de ser necesaria una muestra piloto, no debe ser inferior al 10%. Por lo tanto, ya tenemos todas las especificaciones, ¿no? Vamos a desarrollar el plan de muestreo. Ya saben, tiene 5 pasos. Lo primero será definir la población objeto de estudio. Claramente la población objeto de estudio son los que contiene el marco muestral, que serían todos los clientes de la empresa que llevan comprando 3 o más años, ¿sí? El elemento y la unidad en este caso serán lo mismo, que sería el cliente, ¿verdad? Que en el fondo es quien nos va a entregar la información. El alcance serían simplemente los clientes de la empresa con más de 3 años comprando. Hasta ahí llega el estudio. No va a clientes nuevos ni futuros clientes, no. Los que llevan comprando 3 o más años. Y el tiempo que uno se tardaría, hemos convenido que, como esto no es real, pero aproximadamente debería ser un mes más o menos, ¿no? Dependiendo de la rapidez con la que uno necesita los datos. El paso 2 es identificar el marco muestral, como ya nos lo daban, ¿no? Al final ahí estaba el marco muestral, y el marco entonces hay que definir que son todos los clientes, los 128 clientes que llevan comprando en la empresa más de 3 años, distribuidos en función del género del cliente. Entonces, un poco allí viene la clave de lo que sigue, que es en el paso 3, determinar el tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra, para poder definirlo, necesitamos, ahí está, tener claro qué tipo de muestreo vamos a aplicar. Entonces, como lo que nos dan es la información por género, parece lógico pensar que deberíamos estratificar por género, aunque no nos lo digan. ¿Por qué? Porque claramente hombres y mujeres compran cosas distintas, gastan su dinero en cosas diferentes. Por lo tanto, si es un plan de fidelización, deberíamos saber si es necesario diferenciarlos por género. Por lo tanto, vamos a aplicar un muestreo estratificado. Esta sería la formulación, porque además nos han dicho que es para estimar promedio. La muestra piloto, claramente nos han dicho que debe ser como mínimo un 10%. Pensemos en como mínimo 13 unidades muestrales. ¿Por qué necesitamos una muestra piloto? Porque para la fórmula necesito determinar un estimador de las varianzas muestrales, ¿sí? Porque no nos los han dado. Entonces, para eso vamos a determinar la muestra piloto. Por un lado, tenemos los pesos obtenidos de cada uno de los dos estratos, el estrato de hombres y mujeres.
En el caso de los hombres son 62 del total de 128, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres 66. Por lo tanto, allí tenemos los pesos de los géneros en el fondo, ¿no? De cada uno de los dos estratos. Luego, con eso vamos a repartir el tamaño de la muestra piloto para cada uno de los dos estratos, ponderando simplemente, ¿cierto? El 62 hombres por el peso, ¿cierto? Lo que nos darían por los 13, ¿cierto? Perdón, no 62, sino que los 13, que es la muestra piloto, por el 0,4844, lo que nos daría aproximadamente 7. Y para el caso de las mujeres lo mismo, 13 por el peso que tiene, lo que nos da 6,7, aproximadamente 7, es decir, 7 en cada uno de los dos estratos. Allí está la muestra piloto. Lo que aparece entre paréntesis son el número de compras primero y el gasto después, que es como están los datos en el marco muestral, ¿de acuerdo? Entonces ahí está mi selección. Obviamente la muestra aleatoria no tiene por qué coincidir con la vuestra. Entonces, si yo cojo los valores de mi muestra y recojo la compra, que era lo que íbamos a estimar para poder obtener la desviación típica del estimador, ¿cierto? Entonces cojo 64, 45, 6, 42, 23 y 52 y eso me da una desviación de 20,897. Lo propio hago para el estrato de las mujeres. Esas fueron mis selecciones, mis 7 individuos. Y veo solo 6. Ya, no importa. Entonces, si fueran 7 sería uno más, podría variar un poquito la desviación, pero no hace la diferencia. La metodología es la que nos importa para no rehacer todos los cálculos. Bien, entonces tengo las estimaciones de las desviaciones, que si ustedes se fijan en la fórmula, tenemos el peso, tenemos las estimaciones de las desviaciones y nos faltaría el coeficiente de afijación. Entonces, ¿qué afijación vamos a usar? Dado que las desviaciones tienen unas diferencias, ¿sí? No son excesivas, ¿vale? Entonces alguien podría decir, bueno, yo voy a usar la fijación proporcional simplemente, aun cuando de tamaño tampoco es que hayan tantas diferencias, ¿no? Pero aquí hay un pero, y es que cuando uno encuentra diferencias, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en este tipo de trabajo, estoy hablando en términos reales, lo lógico sería igualmente utilizar la fijación de Neyman para recoger, aunque sean estas diferencias que son no alcanzan al 20, no pasan del 20%, pero podría ser interesante saber si eso va a tener efectos sobre el tamaño de la muestra real, ¿no? Entonces, por esa razón he usado igualmente la fijación de Neyman. ¿Cuál sería el problema? Ninguno, porque si resulta ser que estas diferencias no generan cambios en el tamaño de la muestra, la fijación de Neyman me daría valores muy similares a los utilizados con la fijación proporcional, ¿sí? Y como los tamaños son parecidos, finalmente la fijación sería muy similar a los valores obtenidos con la fijación uniforme, ¿de acuerdo? Bien, entonces si utilizamos la fijación de Neyman, ahí está, nos bastaría con reemplazar, ¿no?, tamaño y desviación dividido por la suma de lo que ocurre con los dos estratos. Eso nos da los coeficientes de fijación que ustedes ven aquí, con lo cual ya podríamos resolver el tamaño n sub 0. Entonces si reemplazamos aquí el peso al cuadrado por la desviación al cuadrado del primer estrato, en este caso de los hombres, dividido por su coeficiente de afijación, que está aquí, más lo que ocurre con el estrato de las mujeres, su peso al cuadrado por su desviación al cuadrado y dividido por su coeficiente de afijación, que lo tenemos aquí. Todo ello está dividido por el error al cuadrado, que ya nos han dicho antes que era de 7 compras, y el valor de t
¿cierto? Para el nivel de confianza del 96% que nos habían indicado antes. Entonces, ¿qué debieron hacer? Debieron ir y buscar en la TED-Student con los grados de libertad obtenidos de la muestra piloto, ¿cierto? N era 13, por lo tanto los grados de libertad son 12. Y el punto crítico entonces que delimita la región del 96% de confianza sería 2,303, que es lo que deberemos incorporar en la fórmula. Aquí está entonces 2,303 al cuadrado, lo que nos genera un n sub 0 de 56,5283. Eso lo incorporamos en la fórmula de n, no se olviden que esto no es más que n sub 0, y ahí está la resolución, obteniendo aproximadamente un tamaño de muestra de 40. Ahora, estos 40 debo repartirlos en los dos estratos, para lo que usamos los coeficientes de afijación. ¿De acuerdo? Fíjense que es interesante ver aquí las diferencias que hay entre el peso y el coeficiente de afijación. No es que sean excesivamente grandes, pero si se fijan en el primer estrato hay algo menos de un 4%, ¿cierto? Y en el segundo estrato, en el de las mujeres, aproximadamente lo mismo. Se fijan, es un 4%, pero en la realidad uno procuraría igualmente, aunque sean pequeñas diferencias, sostenerlas igual. Bien, 40 unidades repartidas en los dos estratos nos deja entonces 18, debo seleccionar del marco muestral 18 hombres y 23 mujeres, ¿sí? En total serán 41, lo cual no significa ningún problema porque este tamaño de muestra es tamaño de muestra mínimo. Finalmente entonces vamos a hacer la selección de los 18 hombres. He incorporado solo algunos. Aquí está, lo que ustedes ven aquí son los individuos seleccionados aleatoriamente. Perdón. Y acá abajo lo que ven es el número de compras hechas. Por lo tanto, si nosotros hacemos el promedio, nos dará aproximadamente 15 compras para los hombres. Esa es la estimación que hemos hecho, ¿sí? Ya estoy en el apartado C. Perdón, me adelanté un poco. Tamaño de muestra por estrato, y con eso cumplimos el paso número 3 de determinar el tamaño de la muestra. El paso 4 sería identificar el procedimiento muestral, donde claramente deberíamos, esta muestra que hemos seleccionado, primero hacemos en una primera etapa la estratificación y después en una segunda etapa la selección a través del muestreo aleatorio simple en este caso, porque no había apariencias de orden y podría haber sido sistemático si fuera un marco muestral ordenado. Finalmente, en el paso 5 viene el proceso de ejecutar este paso 4, ¿no? Por lo tanto, la identificación de esas unidades muestrales es la que yo les estoy mostrando aquí, que en el fondo nos sirve para contestar el apartado C, que decía con la muestra obtenida en B, hacer las estimaciones que nos pedían, que era el número promedio de compras trimestrales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la selección de algunos de los 18 individuos que salieron aleatoriamente de mi muestra, y con ellos calculé el número promedio de compras trimestrales, que me dio aproximadamente 15 compras. Lo propio para la muestra de tamaño 23 de las mujeres. Aquí están las personas identificadas, y lo que ven abajo es el número de compras que han hecho. Con eso hice el promedio y me da aproximadamente 27 compras. Entonces, allí terminaría el ejercicio, el taller, y lo que cabría a lo mejor comentar, que es un poco el sentido que tiene un ejercicio como este, es que identifiquen que efectivamente, aun cuando los tamaños no parecían demasiado diferentes, fíjense que el número de compras sí que lo es, ¿no?
Entonces probablemente quien haya hecho una fijación proporcional simplemente se va a encontrar con situaciones más o menos similares, es decir, que el estrato de los hombres tiende a tener menos compras que el estrato de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, seguramente sí que conviene hacer una diferenciación en el sistema de fidelización por género, ¿sí? Y eso no lo podríamos haber descubierto si no hacemos un proceso estratificado, ¿no? De muestreo. Entonces, muchas veces, aun cuando el marco muestral aparentemente no tiene diferencias, basta con que ustedes vean variables que generen alguna heterogeneidad en el marco. Es conveniente incorporar esas variables para mejorar, hilar un poco más fino, ¿no? Ser más específico en la información que recogemos para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Y con eso se terminaba el taller.